no supuse que mirara en diagonal, pero estoy mirando de frente. Sí. Así que eso, vamos a empezar entonces la clase de hoy. La verdad, a mí no me quedó extremadamente claro qué es lo que ustedes han visto o qué es lo que ustedes no han visto, así que quisiera a mí, más o menos en general, quizás podamos repasar todo desde la guía 1, así como haciendo un repaso rápido, también quizás para ponernos a tono y para ver quizás si tienen algunas debilidades, algunas falencias ahí que podamos trabajar e ir mejorando. Entonces no sé si me quieren comentar qué tal, qué tal le ha ido a ustedes en general. Bueno, primero preguntarles cómo están y me pueden decir qué tal o qué menos saben de la guía número 1, qué manejan o qué no manejan, para que vayamos reforzando. No sé si alguien quisiera empezar. Lo que se habló es únicamente de los números enteros. Sí, la guía número 1 es de los números enteros. ¿Recuerdan algo de los números enteros o les parece bien que quizás repasemos un poco más en general todas las cosas? Voy a presentar aquí la guía. Números enteros negativos, números enteros positivos. Exacto. Exacto, claro. Los números enteros, ¿cierto? Como ustedes saben, tienen, bueno, en general hay tres tipos de números, los números enteros. Tenemos los positivos, ¿cierto? Los negativos y el cero. ¿Ya? Siempre se ha incluido el cero y los positivos, a eso se les conocen con los números naturales. ¿Por qué? Porque el ser humano lo descubrió de forma natural. ¿Ya? Eh, así como así como cuando uno quisiera empezar a contar las cosas, no sé, yo me imagino quizás una persona hace mucho tiempo atrás que quiso contar los animales que tenía y con los dedos contó uno, dos, tres y dijo, ya está. Los naturales se descubrieron de forma natural por el ser humano. ¿Ya? Hay un debate medio innecesario entre algunos matemáticos si es que el cero es natural o no es natural, pero al menos para mí sí lo es porque el no tener nada, solo que la gente de ese entonces en la antigüedad se da cuenta que no tenía ciertas cosas. Entonces para mí el cero también es natural, pero también con el tiempo, ¿cierto? Con el mercado, con todas las cosas que se fueron inventando, que el hombre fue descubriendo, habían cosas que se empezaban a deber o que empezaban a faltar. Entonces, a esa falta de algo, para escribirla matemáticamente, se crearon o se inventaron los números negativos, se descubrieron los negativos. Y así me sale que la matemática se descubre más que se inventa. ¿Sí? Entonces los negativos siempre recuerdan ser como esta falta de algo. Como dice aquí abajito, como usted tiene la guía, se dice que son opuestos a los positivos. ¿Ya? Si yo quiero saber cuál es el opuesto de un número, tengo que simplemente ver ese número en la recta numérica hacia el otro lado. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el opuesto del menos 2, iría hacia la misma distancia que tiene hacia el 0. Por ejemplo, el menos 2 hacia el 0 tiene distancia, tiene 1, 2. Entonces, si voy desde el 0, dos distancias, 1, 2, llegaríamos al 2. Entonces decimos que el menos 2 es opuesto del 2 o que el 2 es el opuesto del menos 2. ¿Sí? Entonces, esto es muy fundamental y es súper importante que lo manejen bien, que, eh, que manejen siempre los números negativos respecto a una recta numérica. ¿Ya? Esta es mi pizarrita online y después se la pueden compartir para que la puedan ver todo lo que vayamos a trabajar acá. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos una recta, vamos a copiar la recta numérica que tenemos aquí mientras sigue entrando gente. Vamos a copiar esta recta numérica que tenemos acá. Denme 5 segundos. Aquí tenemos. Esta recta numérica que tenemos aquí es súper importante, ¿ya? Porque cuando queremos hablar, bueno, como lo opuesto dijimos, como lo voy a reexplicar, los opuestos son los números que están al contrario, ¿sí? Entonces, recordemos, desde el 0 hacia la derecha positivos, 0 a la izquierda los negativos. Si dicen que tenemos que encontrar el opuesto del 4, veo cuántas posiciones está el 4 del 0 y digo 1, 2, 3 y 4. Está a 4 posiciones, puedo hacer 4. Entonces, si hago el mismo ejercicio, pero hacia la izquierda, parto de aquí, digo 1, 2, 3 y 4, diríamos que entonces que el menos 4 es el opuesto del 4. ¿Sí? ¿Eso se comprende? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí. Ya, excelente. Entonces, ahora, la otra parte de la Profe, guía. ¿no consultaste el libro? ¿Ah? Es la guía. Profe,
Es la guía número 1, estoy sacando fotos de la guía número 1. Ah, ok, gracias. ¿Qué Sí. página es? ¿La 8? Es la... Sí, la 8. Así es. Ya, muchas gracias. Sí, solo. ¿Ya? Estoy sacando los recortes para que también poder la rayar. Cuando hablamos del orden de los números, esto que tenemos aquí, el orden, ¿ya? Aquí se nos dice, que igual que los naturales, que esto lo que ustedes conocen, los números tienen una jerarquía, tienen un orden, los cuales se ordenan de izquierda a derecha, como todos los números así en cuenta. Entonces, la forma fácil de entender el orden de los números enteros es con la recta numérica también. ¿Sí? Vamos a copiar otra recta. Vamos a colocar aquí abajito. Si yo quiero saber el orden, tengo dos formas. Les voy a dar dos consejos. El primero es con la misma recta, es ver si un número está a la derecha del otro, es porque es más grande. Por ejemplo, ¿cuál será más grande? ¿El menos 2 o el número 3? Va a ser el número 3, porque el número 3 está a la derecha del 2. Se cada vez que un número esté a la derecha del otro, es porque es más grande. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué va a ser más grande? Otro color mejor, más bonito. ¿Qué va a ser más grande? ¿El menos 5 o el menos 4? ¿Qué sería más grande? ¿Quién quiere decir la respuesta? ¿Cuál sería más grande? ¿El menos 5 o el menos 4? Menos 5, profe. No, ese sería el menos 4 porque piensen esto siempre. Cuando un número está a la derecha del otro, o sea, al lado derecho, es más grande. O sea, el menos 3 va a ser más grande que el menos 4 porque está a la derecha del menos 4. Como menos 3 está a la derecha, es más grande. Cada vez que un número esté a la derecha del otro, es más grande. La otra forma para saber qué número es más grande que el otro, en los positivos es más fácil. En los positivos, cuando un número está más lejos del 0, más lejos es más grande. Ya después del 5 aquí viene el 6, ¿cierto? El 7, el 8, el 9, así el infinito. Entonces yo sé que mientras más lejos del 0 está, es más grande. Después yo digo que el 8 es más grande que el 2, porque el 8 está más lejos del 0 que el 2, ¿cierto? Pero con los negativos funciona al revés. Mientras más cerca del 0 yo me encuentro, más grande es el número. Pero eso solo pasa con los negativos. ¿Sí? Los positivos van hacia la derecha y los negativos hacia la izquierda. Mientras más cerca del 0 es más grande. Entonces, si mientras más cerca del 0 es más grande, ¿cuál sería más grande? ¿El menos 5? O claro, el menos 1 es el más grande, ¿cierto? Que está más cerca del 0. Entonces, el menos 1, debo decir que el menos 1 va a ser más grande que el menos 5. ¿Por qué? Por dos razones. Porque el menos 1 está a la derecha del 5 y porque el menos 1 está más cerca del 0. ¿Ya? Pero eso pasa cuando yo comparo solamente dos números negativos. ¿Por qué? Porque si hablamos, por ejemplo, yo quiero saber qué va a ser más grande, el 7 o el menos 2. Aquí hay que ver la cantidad de espacios que tiene cada número hacia el 0. El que tenga esa mayor diferencia de espacios es el más grande. Entonces, yo quiero saber, ejemplo, el 7 del 0 está a 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 espacios de diferencia. ¿Ya? A eso se le dice el valor posicional. Entonces está posicionado ese 7 en la casilla número 7. Y el 2, su valor posicional es 2 porque estoy a 1 y a 2 de diferencia. Entonces, ¿cuál sería más grande? ¿El 7 o el menos 2? Menos 2. No. Aquí tienen que tener cuidado. Eso de ver cuál está más cerca del 0 funciona solamente cuando yo hablo entre puros números negativos. Aquí tengo un positivo y un negativo. ¿Ya? Los positivos son siempre más grandes que los negativos. Siempre. Tienes razón. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como dije al principio, cuando un número está a la derecha del otro, el 7 está a la derecha del menos 2. Entonces cuando estás a la derecha, es más grande. ¿Sí? Siempre. Cada vez que un número está a la derecha del otro, es más grande. Quiero ver algo aquí. Quiero ver si aquí tiene algunos ejemplitos. Aquí tiene varios ejemplitos. Vamos a recortarlos. Esto está en la página que viene después. Lo que voy a copiar ahí que sería la página 9. ¿Ya? Esto que voy a pegar ahora en la pizarrita. Es de la página 9. Eso que están viendo ahí. ¿Sí? Tienen que callar un poquito. Son los ejemplos. Dice que 2 es menor que 5. ¿Por qué? Porque si vemos en la recta numérica,
que tenemos acá. Vamos a borrar esto de aquí. Me dice que el 2 es menor que 5. ¿Por qué? Porque el 2 está aquí y aquí está el 5. Entonces, ¿cuál está más a la derecha? El 2. O sea, perdón, el 5. El 5 está a la derecha del 2, por lo tanto el 5 es más grande. Y como dice aquí, se va a escribir de esa forma. Siempre en esa figurita que yo tengo de esa forma, que uno la puede encontrar así o hacia el otro lado, la parte que está abierta, o sea, esta parte que está aquí, ahí se coloca el número más grande. Y en la puntita, en el pico, por así decirlo, se coloca el número más chico. ¿Ya? Por ejemplo, aquí sale que el 2, cuando tiene el pico, porque es el más chico, es más chico que el 5. ¿Ya? Y eso sí, eso se ve en la recta numérica. Otra forma que lo pueden ver es con como que fuera plata. ¿Ya? El 2 son 2 monedas y el 5 son 5 monedas. ¿Qué tiene más? 5. Por lo tanto, el 5 es más grande. ¿Ya? 0 es mayor que el 1. Sí. ¿Por qué? Porque el 0 está a la derecha del menos 1. Si yo veo aquí, en la recta numérica, el 0 está a la derecha del menos 1. ¿Sí? Este sería a la izquierda, este sería a la derecha. Entonces, como el 0 está a la derecha del menos 1, el 0 es más grande. También pueden verlo que el 0 es 0 monedas y el menos 1 es que me falta una. O sea, estoy debiendo una moneda. Entonces, ¿qué es tener más? Tener 0. Mejor tener 0 que deber. Entonces, el 0 más grande. Acá, ¿qué es menor? Menos 5, dice, menos 5 es menor que menos 2. Entonces se escribe menos 5 con recuerden, que la boquita abierta coloca el más grande. ¿Por qué menos 5 es menor que, perdón, que menos 5 es menor que el menos 2? Pues igual, porque en la misma recta numérica, si yo busco el menos 5, busco el menos 2, ¿cuál está hacia la derecha? El menos 2. Por lo tanto, el menos 2 es más grande. ¿Ya? Es mejor deber 2 monedas que deber 5. ¿Ya? Por así decirlo. Entonces, se escribe así. Recuerden siempre, la boquita abierta para el número más grande. ¿Sí? Ahora, esto también lo vimos, y la aquí abajito me dice 0 es mayor que menos 4. Se lee que 0 es mayor que menos 4. ¿Sí? El lado abierto de la figurita me indica la figura más grande. 0 mayor que menos 4. Se lee 0 mayor que menos 4, tal cual. Eso es lo que se representa. Si lo vemos en la recta, lo mismo. Yo puedo ubicar el 0, ubicamos el 0 acá, ubicamos el menos 4. ¿Cuál está más a la derecha? El 0. Entonces 0 mayor que menos 4. Mejor, también otra forma de verlo, tengo 0 monedas y estoy debiendo 4, va a ser mejor tener 0 que estar debiendo. ¿Sí? Hasta ahora. ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Más o menos? Sí. ¿Bien? Entonces, a ver, voy a colocar aquí algunos ejemplos y quiero que me digan qué es más grande o qué es mayor. ¿Sí? Acá hay unos numeritos y ustedes me cuentan qué tal le va a ir. ¿Qué es? Sé que se ve pequeñito, ya lo voy a agrandar. ¿Qué será mayor? Vamos a colocar aquí, ¿qué es mayor? Está mi lapicito, aquí tengo el lápiz. El menos 3, o lo voy a escribir, ustedes lo hacen, después los comentamos, ya para que le den una vueltita. Aún no me digan la respuesta, le voy a dar un tiempo para que lo piensen. Ya sería el primero, por así decirlo, para que lo vayan pensando mientras. Si están escribiendo, lo pueden escribir también. Si están escribiendo y quieren escribir lo que yo estoy diciendo, me dicen que deje la imagen un poco quieta para que no puedan escribir, no hay ningún problema. Ya, si me quieren interrumpir porque hay algo que no entendieron, igual, ningún problema. Entonces, ¿qué sea mayor aquí? ¿El 1 o el 3? Para la gente que va llegando recién, me presento de nuevo, soy José Cepeda y voy a ser su profesor de matemáticas, ya, nuevo, o desde hoy. Y estamos haciendo un repaso de la guía número 1, ya, de la de números enteros, números negativos. Y estoy así como haciendo un repaso en general de qué son los números enteros. Entonces, en este momento, estoy dejando aquí unos ejercicios para que vean qué número es más grande que el otro. ¿Ya? Aún no me respondan, yo les voy a decir cuándo me puedan responder. ¿Sí?
trabajar unos 6 ejercicios para que lo vayan a hacer. Menos 2 o 5. Vamos a hacer esos 4. Esos 4. Recuerden que para que tengan la guía a mano, fíjense bien en la recta numérica. O si no, dibujen una recta numérica en su cuaderno, en su hojita, y vean ahí, cuenten los saltos. Recuerden, si un número está a la derecha del otro, es más grande. ¿Sí? El número que tenga... ¿Cómo podemos ver? Recuerden que los negativos son más grandes mientras se acercan hasta el cero, y los positivos mientras se van alejando. ¿Sí? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Disculpe, vengo recién llegando del médico. Sí, no se preocupe. No Gracias. Estamos trabajando en la guía número 1. Estamos haciendo un repaso general de números enteros. Ya. Vamos a dar un par de minutitos para que lo piensen. Profesor, Dígame. el ejercicio número 2 no tiene ni negativo ni positivo. No, son solo 2 positivos. Ya. Gracias. No se preocupe. Profesor, en esta clase usted puede mandarlo al correo. ¿Cómo? ¿Los correos de qué? Discúlpeme. La clase que está haciendo usted, Ay, no, la estoy grabando. Uy, ya sí. ¿sí? La puede mandar al correo. Sí, por supuesto. Sí. Ya. Cosa que si acaso uno quiere estudiar o repasarla para poder... No, sí. La pizarra yo después se las voy a compartir. Lo que yo no puedo hacer, que me acabo de dar cuenta que no puedo hacer, no puedo grabar. Ya. Yo no sé si ahí la señorita del Cefán me estará escuchando. Voy a mandar un mensaje. Correcto. Por si acaso. Sí. Gracias, profesor. Ya. Vamos a ver, ¿qué tal le fue? ¿Aún le falta? ¿Lo siguen pensando? ¿O lo pueden hacer? Profesor, Dígame. bueno, lo que entendí yo la número 1, ¿qué es mayor? ¿Menos 3 o menos 7? Así es. El menos 3. Exacto, menos 3 es más grande. Excelente, muy bien. Si aquí la respuesta es... Y en el 2, ¿qué es mayor? ¿1 o 3? El 3. Por supuesto. ¿Ya? ¿Y las otras 2 se las dejo a otra persona o se las digo? No, veamos si alguien más quiere participar. ¿Alguien más quisiera responder la 3 o la 4? La 3 y el 5. Claro, la 3 y el 5, muy bien. ¿Y la 4? El -1. Excelente, la 4 el -1. Muy bien.
Excelente. ¿Ya? Entonces, eh, quiero pensar que quedó bastante claro el concepto de por qué son más grandes los números o qué número es más grande uno que el otro. Excelente. ¿Ya? Aquí siempre el ejercicio o la clave va a ser siempre, si que les cuesta un poco, es hacer la recta numérica y ver los saltos o ver qué número está a la derecha del otro. Siempre doy ese consejo cuando paso de este contenido. La recta numérica es muy importante. ¿Ya? Bueno, si quieren saber, yo soy profesor de enseñanza media, pero también hago clases desde quinto básico. Entonces, trabajo con chicos de diferentes niveles, entonces igual este concepto también lo he enseñado en clases y siempre doy el mismo consejo de que la recta numérica es fundamental. ¿Ya? Bien, entonces después aquí entramos con un concepto un poquito quizás que suele ser medio complejo. Las tareas que salen en el librito, esas actividades del cuaderno, esas sería bueno que la hagan, que la puedan repasar. ¿Sí? Si hay algo que te deja y no puede entender, lo podemos repasar la próxima clase. ¿Ya? ¿Cuál era la página, profesor? Estamos en la página número 9. Estamos en la 9. Sí, ahí entra justo cuando dice el concepto de valor absoluto. Es un concepto que digo, usa ser más o menos complejo, pero vamos a intentar explicar lo más simple posible. Simple posible, perdón. Profesor de matemáticas, no de lenguaje. Me cuesta un poco hablar. Entonces, aquí en el texto nos dice que el valor absoluto de un número representa la distancia entre la posición donde está el número y el cero. ¿Ok? Entonces se habla de la distancia. ¿Ya? Y la distancia siempre es positiva. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que yo avancé menos 4 metros, ¿cierto? Es extraño. Uno no habla de esa forma. Aunque yo vaya hacia adelante o vaya hacia atrás, siempre hablamos de distancias positivas porque uno siempre habla en positivo ese tipo de valores. Entonces, a este valor posicional de la distancia se le llama valor absoluto. Entonces, como siempre, voy a copiar la recta numérica, porque la recta numérica nos va a ayudar siempre, hablamos de números negativos, siempre, lo más fundamental de la vida. Recta numérica. Lo voy a copiar de valor absoluto. Es que esto que nos dejan acá. Me borró la recta numérica. Recopiarme la recta numérica porque la borré de casualidad. Entonces, eso es lo que a ustedes les aparece en la hojita, ¿cierto? El concepto de valor absoluto. Entonces, básicamente, como dije, el valor absoluto habla respecto a una distancia. ¿Qué distancia? Del número con el cero. ¿Sí? El valor de los saltos, como dirían por ahí, de forma un poco más coloquial. Por ejemplo, el valor absoluto, que siempre se escribe, como dice aquí, con dos rayitas paralelas, o sea que no se chocan, como que el número estuviera como en una cárcel, ¿ya? En dos barras. Entonces, por ejemplo, el 4. El valor absoluto va a ser la cantidad de distancia que tiene ese número con el 0. Entonces, voy a ver el 4 y digo 1, 2, 3 y 4. ¿Cuántos espacios hay? 4. Valor absoluto, por ejemplo, de menos 2. Si me ubico en el menos 2, vamos a usar otro color, el morado, menos 2. Distancias hacia el 0. Yo cuento de aquí y digo 1, 2. Entonces, el valor es el 2. En otras palabras, el valor absoluto lo podemos entender siempre como el valor positivo del número. Y si el número es positivo, el mismo valor. ¿Sí? Siempre. Por ejemplo, valor absoluto de menos 4 también va a ser 4. ¿Sí? Siempre nos quedamos con el valor positivo del número. Eso es lo que hace el valor absoluto. Me deja el valor positivo. ¿Por qué? Porque si yo uso el menos 4 y voy a hacer 0, voy a contar 1, 2, 3 y 4. Al igual que con el 4. Porque están a la misma distancia, solo que uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, yo puedo tener aquí el valor absoluto de menos 100, por ejemplo, y va a ser... Ay, qué feo va a ser ese. Y va a ser igual a 100. ¿Por qué? Porque es el valor de la distancia que tiene hacia el 0 y eso es 100. ¿Sí? Acá, en la guía de la página 9 nos dan estos ejemplos, que aquí toma uno muy interesante, que es el 0,
los ejemplos que da la guía, la página 9, todo aquí. Pues como mencionamos, es como que tomar simplemente el valor positivo del número. Menos 5, 5, 5, 5. Menos 17, 17, 17, 17. Menos 134, 134, 134, 134. En el valor absoluto. Y el 0 es 0, porque la distancia entre el 0 y el 0 es 0. Entonces el valor absoluto del 0, 0. Ya es el valor absoluto. Ya raro el nombre, si se llamara la parte positiva del número sería más fácil de recordar, pero no. Le hicieron poner valor absoluto. ¿Sí? Entonces, acá hay unos ejercicios que pueden hacer. La parte final voy a compartir aquí. A ver si se ve. Ahí está. Acá, justo ahí. Aquí tenemos una actividad que la voy a pedir, si no la han realizado, que la puedan realizar. Dice la 1, determine la longitud del segmento OA en unidades de la recta y escríbela con el valor absoluto de un número. Con el valor absoluto de un número. ¿A qué se refiere con el segmento OA? Se refiere donde está O hasta donde está la A. O sea, ese pedacito que tenemos acá, desde el 0 hasta el 5. ¿Ok? Que determine la longitud. ¿Cuánto mide ese pedacito que tenemos ahí? Y la idea es que usted lo pueda llegar a escribir como valor absoluto. Después la segunda pregunta es que ustedes puedan saber cuánto vale el valor absoluto de menos 8. En otras palabras, en la número 3 que tenemos aquí dice determine la distancia entre los puntos A y B, o sea, entre B y A, entre menos 8 y 5. Y después esta distancia como una suma de valor absoluto. Y aquí estamos un poco más complejos, quizás la podemos trabajando uno a uno. Y la última, quizás sería la más sencilla, es ver qué pasa con estas cosas que tenemos acá. ¿Sí? No sé qué prefieren. ¿Lo quieren intentar primero ustedes o la vamos trabajando todos y todas juntas? Todo junto, profe. ¿Todos juntos? Ya. Como los Jaiba, dijo. Ya, entonces vamos a copiar acá. Tomamos aquí. Vamos a copiar acá. Compartir aquí y ahí se ve. Entonces acá. Entonces, como dice la primera, determine la longitud del segmento OA en unidades de la recta numérica y escríbela con el valor absoluto del número. Entonces primero vamos a ver cuánto es la distancia de ese segmento. ¿Ya? Segmento. ¿Por qué se llama segmento? A mí que me encanta la geometría, que en general es mi área favorita de la matemática, un segmento se le entiende como un pedazo de una raya, de una recta. Es un segmento, un pedazo de una recta. ¿Cómo está la recta numérica? De O hasta A. Me equivoqué. De O hasta A es un segmento porque es un pedazo de la línea recta. ¿Sí? Desde O hasta la A. Entonces, ¿cuánto va a valer eso? Los espacios que tengamos entre medio. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, ¿cuánto es la longitud de ese segmento? 5. ¿Ok? Eso es todo lo que tenían que saber. ¿Y cómo lo puedo escribir como un valor absoluto? Bueno, valor absoluto ¿de cuánto? De 5. ¿Sí? Porque tengo 5 espacios ahí. ¿Ya? Entonces, cada vez que me pidan determinar la longitud, que es una distancia, va a ser siempre dentro de un valor absoluto. ¿Y cuánto es el valor absoluto de 5? 5, que es su distancia hacia el 0. No sé si el número 1 quedó más o menos claro, ¿se comprendió? ¿Sí, no? ¿Más o menos? Sí. Sí, profe. Sí, vale, maravilloso. Sí, profesor. Si quedan alguna duda, me dicen que lo repita y lo repetimos, no hay problema. ¿Ya? Sino que para hacer lo repitiendo no hay ningún problema. En el segundo, me dice, vamos a hacer con otro color, con moradito, me dice determine el segmento cuya longitud es menos 8, pero en valor absoluto. Entonces aquí hay que calcular simplemente el valor de ese valor absoluto, aunque suene redundante. Entonces nos vamos a ir al número 8, vengo aquí, y vamos a ver cuántas posiciones se encuentra, era menos 8, perdón, me fui al 8. Del menos 8, cuántas posiciones hay del menos 8 hasta el 0. Y si las contamos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo tanto vale 8. Excelente. Eso sería todo, básicamente. Todo lo del 2. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Sí, se quedó claro. Sí, profe. Maravilloso. Entonces, en el número 3, de aquí,
hacer con un rojo medio rosado, dice, determina la distancia entre los puntos A y B, entre el -8 y el 5. Dice que acá hay que expresar, aquí suena lo complejo, ¿cierto? Que dice que expresa la distancia como una suma de valor absoluto. Aquí le pone un poco más de color. Pero entonces primero veamos cuánto es esa distancia. Vamos a borrar un poco aquí y veamos cuánto es la distancia entre B y A. Entonces, B -8 y A 5. 13. Exacto, muy bien. 13. ¿Por qué? Porque del 8 -8 al 0 hay 8 espacios de diferencia, ¿cierto? Y del 0 al 5, ¿cuánto hay? 5. Y 8 más 5, ¿cuánto es? 3. Excelente. Entonces, ¿cómo los pesquillos son valor absoluto? ¿Por qué? Porque yo sé que la distancia, que el valor absoluto entre de -8, que es su distancia del -8 al 0, más el valor absoluto de 5, eso me tiene que dar 13. ¿Por qué? Porque el valor absoluto de -8 es 8 y el de 5 es 5. Y 8 más 5 es igual a 13. ¿Sí? ¿Bien? Bueno, entonces vamos con el último, que yo creo que el último va a quedar, yo creo que con esto vamos a quedar bien con el valor absoluto. Dice aquí, valor absoluto de -2, que sería la distancia del -2 al 0. ¿Cuánto sería ese valor? 2. 2. Excelente. El de valor absoluto de -7 sería 7. 7. El de 4, 4. 4. ¿Ya? Y acá en el D tenemos un valor absoluto dentro de un valor absoluto. Entonces aquí vamos a respetar la jerarquía y siempre se resuelve desde adentro hacia afuera. Entonces tengo un valor absoluto que está adentro, entonces primero va aquí el 5 y el menos. Entonces yo digo, valor absoluto de -8, eso es 8. 8. ¿Ya? Y aquí tenemos una diferencia entre 5 y 8, de 5 y -8. Entonces, para la gente que aún le cueste hacer este tipo de restas, yo aquí voy a siempre recurro a mi fiel recta numérica que jamás me abandona, como Rexona. Entonces, si aquí voy, dice que a 5 le quito 8, o sea, así como se hace a lo más pequeño, estoy en el 5 y le quito 8. Quitarme 8 es moverme hacia la izquierda. Entonces digo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Dónde quedé? En el -3. Entonces, 5 menos 8 es -3, el valor absoluto. Entonces eso va a ser igual a 3. ¿Sí? Básicamente eso es. Piensen que es como que alguien que alguien tenga 5 monedas, pero le tengan que pagar 8 monedas. Entonces, ¿cuántas monedas le faltaron? 3. Vos se pone el 3 en negativo, porque es algo que falta. Tengo 5 monedas y tenía que pagar 8 monedas. Me faltan 3, menos 3. Pero como viene el valor absoluto de -3, eso es igual a 3, la parte positiva. Siguen siendo 3 monedas, por así decirlo. ¿Ya? No importa que falten o que sobren, es el valor en sí, que eso es igual a 3. ¿Preguntas, consultas? ¿O por ahora vamos bien? Si me hace o sea, de lo mismo, pero con otro número, profesor. Por supuesto que sí. Ponemos unos cuantos ejercicios. Y de la misma forma, ¿ya? Entonces, quiero que ahora vamos a usar la misma lógica que tenemos aquí, pero este era el 4, por así decirlo, vamos a colocar aquí que este era el 4. Entonces, como ejercicio número 5, voy a texto. Lo voy a escribir, después lo voy a mostrar. Sí, así que quiero bajar. Sí. Denme un segundillo. Entonces,
pusimos demasiado grande. Y se va a hacer el número 5. Número 5. Determina la distancia entre ellos con la misma recta que ustedes tienen acá en la página 9, la misma recta, solo que van a calcular la distancia entre B y O con un valor absoluto. Antes era entre O y A, ahora entre B y O. ¿Sí? Entonces, y después les voy a dejar unos cuantos ejercicios. Ya, se los voy a hacer acá abajito. Este sería el 6. Entonces, 7. Vamos a colocar aquí. Valor absoluto de menos 3 más 4. A ver qué tal. Vamos a colocar aquí. Van a hacer varios ejercicios. Vamos a colocar aquí valor absoluto de menos 10. Y aquí el valor absoluto de 4 menos el valor absoluto de 3. ¿Qué? 3. Aquí nos pusimos pesados. Recuerden, como tengo más de un valor absoluto, se resuelve del primero del valor absoluto que yo tengo adentro. Es como similar cuando utilizamos los paréntesis, siempre dice primero los paréntesis, después la multiplicación, después la división, después la suma, después la resta, aquí igual. Primero el valor absoluto que yo tengo adentro, después lo con los que voy teniendo hacia afuera. ¿Sí? Entonces lo voy a dar como unos, este está un poquito más largo, quizás unos 3-4 minutos, y los vamos a ir revisando. Cualquier duda, consulta, hablan por el micrófono más, no hay problema. Sí. Sé que no tiene el libro y quiere ver la recta, igual me lo dice y no hay ningún problema. Valor absoluto. Hola, hola, para la gente que ha ido ingresando hace poco, voy a volver a presentar. Creo que ya me voy a presentar muchas veces. Bueno, soy José Cepeda, soy profesor de matemáticas.
de ciencia media, aunque también hago clases en ciencia básica. Y ustedes, su profesor de matemática de aquí en adelante. Estábamos haciendo un repaso de la primera guía, la número 1, para que entremos a tono. Estamos trabajando en la página ahora, la número 9. Aquí dejé unos ejercicios extras de lo que estaban ahí en la página 9. Así que igual cualquier consulta o duda que tenga, voy a prender el micrófono, no hay ningún problema. Voy a dar un par de minutos más para que puedan intentar eso. Y de ahí lo iremos revisando. Ya, bien. Vamos a ir revisando. ¿Qué tal? Entonces, la número 7 es aquí menos 3 más 4. ¿Ok? Entonces, acá, bueno, para la gente que ya está acostumbrada a sumar y restar números enteros, aquí no se hace ningún problema, pero siempre yo voy a ir, en caso de que alguien no sepa, se me puede ir por la opción más clásica, que va a ser como siempre usando la línea recta. Entonces, menos 3 más 4 me quiere decir básicamente que yo que me tengo que posicionar siempre el número que está aquí primero, el menos 3, y como es más, tengo que irme hacia la derecha. Si fuera un menos, sería hacia la izquierda, pero como es más, hacia la derecha. Entonces, menos 3 más 4. Le voy a agregar 4. Entonces, si voy aquí al menos 3, menos 3 acá, y me decía más 4, si no me equivoco, ¿cierto? Más 4. Más 4. Le voy 4 espacios a la derecha, sería 1, 2, 3, 4. O sea, en el 1. ¿Sí? Después, cuando uno le agarra firmeza a esto, siempre se dice que como tengo números de diferentes signos, o sea, menos 3 más 4 son de diferentes signos, el menos 3 es negativo y el 4 es positivo. Como son de diferentes signos, se restan. 4 menos 3 es igual a 1. Y se va a respetar, aquí esto es muy fundamental lo que voy a decir, y se va a respetar el signo del número con mayor valor absoluto. Y entre el menos 3 y el 4, que tiene mayor valor absoluto, es el 4. Por eso esto queda como positivo. Yo creo que esto, si no me equivoco, en la guía se ve más adelante, así que también lo vamos a ir repasando. Si no me equivoco. Sí, ya más adelante también se repasa este concepto, así que no hay ningún problema. Por ahora podemos trabajar con la línea recta, no hay ningún problema con eso tampoco. Entonces, valor absoluto de menos 10. ¿Cuánto tiene que ser? 10. 10, ¿cierto? 10. Valor absoluto de menos 10, 10. Ah, aquí en el anterior, aquí me quedaría menos 3 más 4 es 1. Y valor absoluto de 1 es 1. ¿Sí? Ahora, aquí puedo poner que esta era la A, que esta era una, parece una E, esa, una C, y esta es la D. En la C, dice valor absoluto de 4 menos valor absoluto de 3 más 1. Entonces aquí, como dije antes,
y vamos a resolver desde adentro hacia afuera. ¿Y cuál es el que tengo yo aquí adentro? Este de acá. Valor absoluto de 3 más 1. ¿Y cuánto es 3 más 1? Eso es 4. Entonces me queda 4 menos el valor absoluto de 4. Igual 8. No pis. Ya, pues, aquí tengo un menos acá. Tengo un menos aquí. Tengo un menos ahí. Entonces me queda, claro, es 0. Entonces 4 menos valor absoluto de 4. Entonces primero lo que tenemos que hacer ahí es calcular el valor absoluto de 4, que como ustedes ya saben, eso es 4. Entonces me queda 4 menos 4, y si tengo 4 monedas y gasto 4 monedas, me quedo sin monedas. Entonces me queda valor absoluto de 0, y como vimos en un ejemplo del libro, eso también es 0. ¿Sí? ¿Qué hacer? ¿Preguntas, consultas, dudas? Todo eso es el resultado del ejercicio. La C, claro. Si le pusimos C ahí, una C. Sería 0 finalmente. ¿Por qué? Porque primero se resuelve lo que tengo aquí adentro. 3 más 1 es 4. Y como está en valor absoluto, valor absoluto de 4 es 4. Entonces me va a quedar 4 menos 4. 4 menos 4 es 0. Y valor absoluto de 0, 0. 0. ¿Sí? Ya. Ejemplo aquí en el D, la idea es similar. Hay que resolver de adentro hacia afuera. Este quizás era un poquito más complejo. Quizás me quise adentrar en un mundo más complicado. Pero aquí tengo un valor absoluto muy grande. Me dice el valor absoluto, el que está acá afuera, del valor absoluto de 3 menos 2 más el valor absoluto de 1 menos 9. Entonces hay que partir de a poco. Vamos a partir con el valor absoluto entre 3 menos 2. ¿Y cuánto es 3 menos 2? Eso es 1. Eso es igual a 1, ¿cierto? 1. 3 menos 2 es 1. Entonces aquí me queda el valor absoluto de 1. Más, aquí tengo que hacer esta resta entre 1 menos 9. Entonces aquí, sé que le complico un poco, porque ya que son números enteros y no solo positivos, es 1 menos 9, entonces me parto en el 1, y como es resto 9, o sea, me voy hacia la izquierda 9 espacios. Si me voy a la izquierda 9 espacios, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Caigo justo en el menos 8. Entonces 1 menos 9 es menos 8. ¿Sí? Hay que recordar siempre el signo, menos 8. Ahora sí. Ahora, como estos están dentro de un valor absoluto, porque recuerden que aquí está en valor absoluto, ahí. El valor absoluto de 1 es 1, y el valor absoluto de menos 8 es 8. Y ahora me va a quedar. Vamos hacia abajo, que creo que hacia abajo queda más ordenado. 1 más 8, eso es 9. Me queda el valor absoluto de 9. Y el valor absoluto de 9 es 9. Ya recuerden siempre que el valor absoluto es la distancia entre el 1 y el 0. Entonces va a ser 9. ¿Sí? Entonces, repasamos. Primero lo que hice fue resolver esas cosas que tenemos ahí adentro. Dejé todo tal cual. Dije 3 menos 2 es 1. Pero siempre respetando su valor absoluto. Aquí tengo un más, dejo el más tal cual. 1 menos 9, dijimos que eso era menos 8. Dentro de su valor absoluto, que eso es lo que hay que respetar, porque son como los paréntesis que tengo dentro. Entonces expresivo. El valor absoluto de 1 es 1, y el de menos 8 es 8. Yo digo 1 más 8, eso tiene que dar 9, y el valor absoluto de 9, eso es 9. Ya, hice lo mismo, solo que hice lo mismo en un lado y otro, para que vieran el porqué de cada cosa. ¿Sí? Entonces, hasta ahí, bien, mal, más o menos. Sí, hay que ¿Sí? practicar. Sí, no, sí, siempre. Yo siempre digo, mucha gente no me cree, pero yo siempre he pensado, siempre se ha dicho que para aprender matemática hay que ser un genio y todo. Pero no, yo siempre he pensado que la matemática, al igual que todas las cosas, es práctica. Todas las cosas, a fin de cuentas, es práctica. A fin de cuentas, lo complicado es no aprender, sino tener el tiempo de cómo para aprender. Pero siempre se puede aprender las cosas con paciencia y tiempo. ¿Cómo se puede hacer en la vida? Entonces, acá, entonces vamos a ver, eso sería lo del valor absoluto que estaba en la guía. Lo que sí quiero ver lo que viene después. No sé qué ejercicio. Ah, ya. Bueno, aquí la guía se va un poquito por la física. Después en la página número 10. Si que seguimos con la guía en la número 10. Vámonos aquí a la guía. Dice, lee atentamente el siguiente texto, viajando desde
Puta el boom hasta Los Ángeles y sobre las actividades. Bueno, a nosotros nos queda un poco lejos esa ciudad, ¿cierto? Ya, entonces aquí le agregué ese pequeño texto que nos dice: eran las 4 de la madrugada, la temperatura oscilaba alrededor de los 5 grados, bajo cero. Dice: Ponileo y Coyihuil montaron un caballo, ella el anca, se abrazó fuertemente a su esposo bajo la gruesa manta y emprendieron el recorrido de 4 kilómetros hacia el paradero del bus. En el camino cruzaron 3 brazos del río, luego en bus recorrieron aproximadamente 65 kilómetros para llegar a Villarralco y desde ahí 84 kilómetros para Los Ángeles. Me dice que su velocidad promedio en Terranco y Los Ángeles fue de 80 kilómetros por hora. Entonces acá la idea es que nos digan que se escriban todos los números que aparecen en esta historia. ¿Cuál es el primer número que nos aparece? 4. 4. 4, ¿cierto? Eran las 4 de la mañana. Entonces ahí tenemos 4. Entonces ustedes ahí escribieron un 4, ¿cierto? Que era un 4. Después el siguiente número, ¿cuál es? 5. 5. Pero aquí dice 5 grados bajo cero. ¿Ya? Cuando hablan de grados bajo cero, Perdón, 4. aquí se habla de números negativos. Entonces cuando dicen 5 grados bajo cero, hablamos de menos 5. ¿Ok? Menos 5. Se escucha mal. Entonces, se dice, después habla de siguiente número, 4. Otra vez dice un 4, ¿cierto? De los 4 kilómetros hacia el parado del bus. Después tenemos el número 3, ¿cierto? Del río. Después el 75 y 84, si no me equivoco. Bueno, y los 80 kilómetros por hora de la estación que tenemos. ¿Ya? Acá más abajo dice: si el bus recorre hasta Ralco a una velocidad promedio de 35 kilómetros dividido en horas, complete la tabla con los tiempos que tarda cada comunidad. ¿Ya? Esto lo voy a copiar, lo voy a poner en la pizarra porque esto se tiene que rayar más bonito. O sea, aquí lo voy a copiar, me coloco en la pizarra, comparto la pizarra y me bajo acá y aquí colocamos esto. Ya. Acá, es el mismo cuadro que ustedes tienen en la guía. Entonces acá lo importante es la información que nos dan acá abajo. ¿Sí? Dicen que el tiempo, la fórmula para yo entender o calcular el tiempo es tener una distancia y dividirla por la velocidad. ¿Sí? Y si alguien se pregunta por qué esto es así, porque originalmente la fórmula es velocidad es distancia dividida en el tiempo. Es por eso que se habla de la velocidad de los autos de kilómetros, ¿ya? Sobre la hora. Kilómetros de distancia y la hora es tiempo. Ya, por eso la velocidad va a ser siempre distancia dividida en tiempo. Entonces, acá dice distancia entre Ralco a Pitril. La distancia entre Ralco a Pitril son 12 kilómetros y la velocidad del bus es 35 kilómetros partido en la hora. Entonces, si yo reemplazo los valores, la distancia son 12, ¿cierto? Y la velocidad son 35. 12 dividido en 35, ustedes pueden usar la calculadora. Si lo colocan en la calculadora, se va a dar 7,34. ¿Ya? Entonces aquí, en O2E, yo voy a hacer el siguiente ejemplo y ustedes hacen los demás. ¿Ya? O2E, la distancia es de 21 y el tiempo es de 35. Entonces, ¿qué van a hacer? Siguiendo esta fórmula, que dice que el tiempo es igual a la distancia dividido la velocidad, pues con la distancia 21 y la dividido de la velocidad, que son 35. Entonces aquí usted la calculadora, usted puede dividir 21 dividido en 35 y le va a dar 0,6. ¿Cuánto? 0,6. 0,6, excelente. Entonces van a hacer lo mismo con Cauñico, Maya Maya, Trapa Trapa y botan el boom. Y un par de minutos se me cuentan cuánto vale cada uno. ¿Me puede explicar cómo se dividió? Que como hablan, uno no entiende bien porque se escucha la voz. Aquí, Mario, lo que tienes que hacer es usar esta fórmula que tenemos acá, que dice que el tiempo va a ser siempre la distancia que yo tengo dividido en la velocidad. Entonces va a ser, en este caso, si vamos a Cauñico, la distancia, que dice que la distancia es 29 y la velocidad me dice aquí que es de 35. Entonces hace 29 dividido en 35. Y así va a ser siempre. Y ahí me va a dar el resultado. Claro, y divide estos dos y le va a dar el resultado.
Sí, lo diré con la calculadora, ningún problema. Entonces aquí va a ser igual, 35 dividido 35, 50 en 35 y 65 en 35. Gracias, profesor. Nada. 4 minutos y lo revisamos. El texto íntegro de la propuesta de nueva constitución, el cual pueden descargar por sus celulares a través del código QR o de la página que aparece en pantalla. Tony, puedes silenciar. Muy importante es el debate de qué está dando la noticia, pero lo podemos dejar para más rato. Ya apagué la tele, lo siento. No, tranquilo, es importante ese debate, pero... Buen debate. Sí, es un debate muy largo. No tengo calculadora, pero para la otra voy a tener. Ya, no se preocupe. Ah, no, sí tengo. Sí, aquí tengo. Miss Carmen, también, si podría silenciar su micrófono. Gracias. Entonces, 2103, yo creo que 2105, yo creo que va a ser suficiente. Bien. 9. Todo es dividido, ¿cierto? Así es, efectivamente. Todo es dividido. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué tal? Este de aquí, ¿cuánto les dio? 29 dividido en 35. 0,82. 3,82. Ya, muy bien. Este de aquí sería 35 dividido en 35, se los tuve que dar 2 igual a 1, ¿no? Sí. Igual a 1, aquí 50 sobre 35, 1, ¿cuánto les dio? 42. 1,42. Me salió ¿Cuánto? a mí. ¿Cuánto? 1.4 me salió. Sí, 1,42, 1,4 es similar matemáticamente. Ya, profesor. Sí, no se preocupe, la diferencia ahí es bastante poca. 65 dividido en 35, eso le dio 8. 1,6, casi 2. Muy bien. ¿Ok? Entonces, si un día le preguntan cuánto te vaya a demorar aproximadamente, si ustedes saben la distancia y la velocidad en que va el auto o el bus, pueden calcular cuánto más o menos se van a demorar. Ya, yo creo que estos son como cálculos del día a día. Digo que uno va a viajar y todo. Por eso dicen que cuando uno va, yo que soy de Calama, siempre dicen, ay, como de Antofagasta y Calama hay 300 kilómetros, ¿cierto? Si el bus se fuera a 100 kilómetros por hora, que nunca pasa, se me harían 3 horas, pero bueno, eso depende, depende del bus, del camino. La calculadora dice. Ahí, La calculadora.
Y te venden muchas cosas. Entonces, bien. Ahora sí nos devolvemos un poquito a la guía, ya que hicimos todo aquí. Aquí dice que el que siga a tirar, ustedes pueden pasar, porque lo que nos dio acá, el valor que ustedes les dio aquí arribita, es el tiempo en horas, ¿ya? En horas. Porque la velocidad es kilómetros perdidos en horas. Entonces, si ustedes ven los valores que nos dieron acá, 0,6, 0,82, 1, 1,42 y 1,8 está en horas. 0,6 horas es un poco más de media hora, 0,82 es casi una hora, 1 es una hora, 1,42 un poco más de una hora y media, y 1,8 es casi 2 horas, ¿ya? Entonces, ¿cómo sé yo cuántos minutos pueden llegar a ser? Aquí, en la misma guía, nos traiga un cuadrito que cuál nos traiga una fórmula para pasarlo el tiempo en horas, ¿ya? ¿Y cómo se hace eso? Literalmente tienen que multiplicar por 60. Si ustedes multiplican por 60 cada cosa, van a encontrar el valor en minutos. Por ejemplo, acá, yo quiero saber cuántos minutos son 0,6 horas, la hora es H. Entonces yo sé que una hora son 60 minutos. Ya, esto se llama la regla de 3 simples, esto siempre funciona. Para todo lo que quieran saber. Una hora son 60 minutos. Entonces yo quiero saber cuántos son 0,6 horas. Entonces lo que se hace aquí, se multiplican las 0,6, el 0,6 con el 60, ya, 0,6 por 60, y se divide por 1, pero dividir por 1 es lo mismo. Entonces simplemente vamos a multiplicar 0,6 por 60. Y si no me equivoco, eso les da 36. Ustedes lo pueden comprar con la calculadora. Sí, 36. Son 36 minutos. ¿Ok? Y ustedes pueden hacer lo mismo con el 0,82, que es el segundo tiempo que les dio. 0,82, si lo multiplican por 60, eso les va a dar como 49. 49,2 minutos. Ya ahí tiene una referencia más exacta de cuánto se pueden llegar a demorar. Si le pregunta cuánto, no, como 50 minutos, 49 minutos. Igual poco, igual cerca. Cerquita. Entonces, bueno, el 1 por 60 es 60 minutos, ese estaba más fácil. 1,42 después lo pueden calcular en cantidad de minutos, que siempre se multiplica por 60. Después 1,8 por 60 le va a dar la cantidad en horas. ¿Sí? Ahí pues lo voy a calcular, sé que me dice cuánto le dio el de Trapa, el 1,42. 1,42, aquí 1,42 por 60 para ver cuánto era en minutos, 1,42 horas. Eso da 60 y mucho. 60 y algo. Tengo yo mi calculadora. 75,2. 65,2. Entonces, 75,2. No. No, 85, ¿no? Coma... 85 es 85,2. Sí, 85,2 minutos. Entonces aquí ustedes ya saben que 60 minutos es una hora. Entonces, una hora y 25 minutos se demora desde Ralco, era desde Ralco a Trapa, 85 minutos. Una hora y 25 minutos, sí, siendo más cerca que de Antofagasta. Y la última, de Ranco a Butarelbún, o sea, 1,8 por 60. A 108 minutos. 108 minutos. Eso aquí es lo más lejos, 108 minutos. Casi 2 horas. ¿Eh? Porque 2 horas son 120 minutos. Es cercano a 2 horas. Entonces eso sería lo mismo que hicimos antes, solo que en minutos. En horas, en minutos. Ahora si quieren calcular en segundos, para que es innecesario, tienen que volver a multiplicar por 60. ¿Ya? Y al resto, si quieren pasar de... El resultado que dio arriba hay que multiplicarlo por 60. Claro, porque el resultado que tengo aquí arriba me lo entrega en horas, pues tengo una H acá, en horas. Si el resultado del valor
en horas, lo multiplico por 60, me entrega en minutos. Si los minutos los multiplico en 60 otra vez, en segundos. Si lo vuelvo a multiplicar por 60, en milisegundos y así. ¿Ya? Bueno, en centésimas de segundo, que sería. Bien. Ahora, si yo quiero pasar de minutos a horas, en vez de multiplicar, divido. Y así, así funciona. Si quiero más chico, multiplico. Si quiero algo más grande, divido. Correcto. Ok. Entonces, así sería este ejemplo que estaba en la guía, que se saltó, no sé por qué la guía tenía este crecido entre medio. Estoy con mi un número. Pero fue como medio de la nada. Pero está bien, siempre es bueno saber cómo pasar de horas a minutos. Acá, aquí quiero que el señor Coco siga con la misma idea, pero aquí volvemos a los números enteros. Dice aquí que usted tiene que construir una recta numérica, convenientemente graduada. ¿A qué se refiere con eso? Que le coloque los números a la recta numérica, básicamente. En la que ubique de manera aproximada todas las distancias enunciadas en el ejercicio de la página anterior. ¿A qué se refiere? Que usted gana una recta numérica, ¿ya? Imaginen que Ralco fuera 0 kilómetros, que Ralco está justo en el 0, colocar hacia el lado de forma aproximada donde está Pitril, Otué, Cauñico, Mañamaya, Trepa y Botar el Búho. Entonces, esto más o menos, ¿cómo se tiene que hacer? De la siguiente forma. Ahí lo voy a hacer para que menos lo puedan entender, para darle una guía para que lo hagan. La B, me dice, a partir de la recta que se construyó, tienen que redactar 2 preguntas que se puedan responder con el gráfico que vayamos a hacer. Ahí voy a explicar más o menos cómo tiene que quedar ese gráfico. La C dice que tienen que responder las preguntas que ustedes acaban de hacer. Y la D es otra cosa que nos dice, suponga que el paradero del bus está a la puerta de la casa de, bueno, entre esto y Coyihuil. En este caso determine la distancia recorrida por ellos en bus a la ciudad de Los Ángeles y el tiempo total que se han demorado. Suponga la velocidad promedio del bus 80 kilómetros. Ya. Partamos primero haciendo de la A hasta la C y después para cerrar hacemos la D y esto de aquí lo podemos ver ya más adelante. Ya para no andar tan apurados, vamos a terminar la clase un poquito más relajado. Entonces, vamos acá. Dice la A, construir una red numérica con la distancia que tenemos en el ejercicio que acabamos de hacer. Entonces, ustedes, en su hojita donde estén trabajando, en ese espacio de la guía, tienen que hacer una recta. Entonces yo hago una recta. Me quedó linda esa recta. Ustedes pueden partir de aquí desde el 0, que el 0 va a ser Ralco. Se llama Ralco, sino con el pueblo, Ralco. Entonces, si vemos el cuadro, acá arribita, que teníamos antes, sí, Ralco se llama. De Ralco a Pitril hay 12 kilómetros. Entonces, ya, yo voy a decir que vamos a poner esto de 10 a 10. A eso se refiere con graduada, que tenga los números. Se puede hacer como una regla que vaya de 10 en 10. 10, no sé, por aquí 20, aproximadamente, que no importa que no sea perfecto. 30, 40, etcétera, hacia adelante. Por ejemplo, Pitril está a 12 kilómetros, entonces un poquitito pasado el 10. Aquí con verde. Ahí yo diría que está, o sea, aquí sería 15, ya por acá. Por acá estaría Pitril. Aprox, yo creo, más o menos. Entonces, el siguiente sería Otué, que está a 21. Entonces, veo yo en mi regla, 21 yo creo que está por acá. Y creo que era Otué. Bien. Bueno, el sur tiene un nombre medio extraño. Otué. Un poco comunes para cada gente acá al norte. Otué. Entonces así van colocando las demás. Cañico está a 29, por aquí más o menos, y aquí van colocando las demás. No está de muco, cuy. Yo conozco ya, yo del sur conozco las ciudades como que uno conoce, pero no he tenido la curiosidad de querer viajar al interior, se me hace bonito. Yo quiero conocer el Tume, para allá, me gustaría ir algún día. Cuando lo graduemos vamos todos juntos. Ya, güey, me parece excelente. De hecho, sería una buena forma de acabar el año. Correcto.
Sí, sí que sí. Entonces, tienen que hacer esa recta numérica y en la B tienen que, con lo que ustedes cuentan recta, tienen que inventar dos preguntas. No importa qué tipo de pregunta sea, pero tienen que inventar dos preguntas y responder a esas dos preguntas. Por ejemplo, ya que sabemos números enteros, más o menos nos manejamos, yo quiero saber cuánto es la distancia entre Pitril y Otue. ¿Cuál es la distancia entre Pitril y Otue? Eso es una pregunta. Yo puedo calcular esa distancia. ¿Qué cosa? ¿Cómo la puedo calcular? Viendo o restando Otue de Pitril, y eso me va a dar el valor absoluto y lo puedo calcular. ¿Ya? Otra pregunta, cuando ya tengan todo listo, ¿cuánto es la distancia entre Maya Maya y Botar el Boom, por ejemplo? O la distancia entre Cauñico y Trapa Trapa. O no sé, o pueden usar esto que tenemos acá, decir, según el ejercicio anterior, ¿dónde uno se demora más? ¿Yendo a Maya Maya o a Botar el Boom? Entonces, como tenemos el cuadrito hecho, sabemos que la distancia más larga, o donde más nos vamos a demorar a llegar, va a ser a Botar el Boom, que es 108 minutos. Entonces ahí se pueden hacer muchas preguntas que se pueden llegar a responder. ¿Ya? O sea, aquí sí le voy a dar más tiempo, que la idea es que hagan la B y la C. Y la D la hacemos todos y todas juntos y con eso cerramos. Entonces le voy a dar unos 5 minutos. Yo creo que 5 minutos está bien para hacer la B y la C. En caso que le falte, le puedo dar más tiempo, no hay problema. Y la idea es que terminemos con la pregunta D. Y de ahí la idea es que ustedes puedan seguir avanzando, si es que no avanzaron antes, y que vean más o menos qué es lo que les cuesta más, y así vamos las clase empezamos revisando directamente qué es las presas que tienen, para que veamos las operaciones, que es como lo fuerte de esto, de saber sumar, restar bien, multiplicar y dividir, positivos con negativos, y ya con eso yo creo que iríamos por un tubo y se le va a hacer todo mucho más sencillo. Entonces 5 minutos para que hagan la A, la B y la C. La A es a partir de lo que usted hizo recién, es lo que está puesto ahí, profesor. Sí, exactamente, con el cuadro que hicieron antes, con este cuadrito que está acá, que está en el libro igual, con estos datos que tenemos acá. Con eso hay que hacer la tabla, con esta distancia que tienes aquí, distancia desde Ralco, si es que Ralco fuera el punto 0, Pitil estaría 12, o tuve a 21, o 22 creo que no, 21 era 121, y Cauñico a 29, y eso. Y acá los pueblos interiores tienen nombres más sencillos. San Pedro. Yo creo que sería mejor que usted lo hiciera, profesor. Ya que sí, yo no lo puedo hacer ningún problema. Ya que va quedando un poquito de tiempo, entonces. Claro. Sigamos con esto. Otú está a 21, Cañico a 29, que está justo ahí al borde de los 30, aquí sería Cañico, bueno, una C de Cañico, para no perder mucho tiempo escribiendo las ciudades o los pueblos. A 35 está Maya Maya, entonces, de 35 aquí tengo el 30, entre 30 y 40, de 30 y 40 debe estar el 35, ¿no? Entonces aquí debería estar Maya Maya, aproximadamente, o sea, quizás con una regla, y con los cuadritos del cuaderno le quedaría mucho mejor, ¿cierto? Hacer distancias entre 10 y 10 es más fácil. Con los cuadritos del cuaderno es más fácil. ¿Ya? Después, la que nos falta creo que es Trapa Trapa, que está a 50. 50 está más fácil. Pusimos los 40 ahí. Por aquí tiene que estar 50, yo creo. 50 aproximadamente. Y aquí estaba Trepa Trepa. Y Botar el Boom estaba a 65. O sea, está mucho más allá. Vamos a colocar con negro aquí para hacer esa recta. Continuamos que esa recta vaya así. A ver si me queda derechita. Bien. Entonces acá 60, 70 por ejemplo. 60. Repito que graduada, como dice el ejercicio, se refiere a que tenga los números. Graduada. Y estaba a 65. Entonces entre 60 y 70, aquí está Botar el Boom. Entonces, eso sería la A. Hacer esta recta sería la pregunta. Si Ralco fuera 0, hago una recta numérica con todas las ciudades y veo la distancia que están. Es eso.
kilómetros, 20 kilómetros, 30 kilómetros, 40 kilómetros, 50, 60 y 70 kilómetros. Esa es la distancia que están estas cosas. Estos pueblos de Ralco, que creo que acá había un mapa aquí. Ahí está. Ustedes lo ven, ahí está el mapa. Si Ralco fuese 0, 12 kilómetros, 21, Maya que estaba a 29, Tapatapa que estaba un poco más, Butalbún que estaba bien lejos. Estaba a 65 kilómetros. Entonces, la pregunta D me decía, a partir de la recta que usted construyó, redacte 2 preguntas. Entonces podemos pensar en un montón de preguntas. Hay muchas cosas que uno puede preguntar. De hecho, es bueno preguntarse cosas. Podemos decir una pregunta. O preguntar qué lugar se demora más. ¿A qué lugar se demora más? Entonces aquí la respuesta sería Butalbún. ¿Por qué? Porque Butalbún se demora, nosotros calculamos el tiempo, se demora 1,8 horas o 108 minutos. ¿Okay? Que todo lo demás se demora mucho menos de eso. Esa cosa puede ser una pregunta. Y la respuesta se colocaría acá abajito. Vamos a poner a la pregunta un color amarillito. Y aquí la respuesta un color, no sé, verde. Entonces la respuesta sería Butalbún. Creo que se escribe así. Butalbún. Haz lo que bien, Butalbún. Esa sería una pregunta. ¿A alguien se le ocurre la segunda pregunta? ¿Cómo que podríamos colocar como los dos que tenemos? ¿Qué podríamos llegar a preguntar? ¿A qué lugar se demora menos? Claro, ¿qué lugar se demora menos, cierto? ¿Qué lugar se demora menos? ¿O a qué lugar? ¿A qué lugar? Escribir, ¿a qué lugar se llega en menos tiempo? Y eso sería Pitril, ¿cierto? Que era la que tenía menor distancia. Pitril. ¿A alguien se le ocurre otra pregunta más? ¿Otra pregunta diferente? ¿A qué lugar me demoraré 2 horas? ¿A qué lugar me demoraré 2 horas? Excelente pregunta. ¿A qué lugar me puedo demorar menos de 1 hora? ¿A cuántos lugares me demoré menos de 1 hora? ¿Cuántos lugares alcanzaré a recorrer en 2 horas? Bien, ya hay un montón de cosas que ustedes pueden llegar a preguntar. Ahí pueden dejar aflorar la imaginación. ¿Cuánto es la distancia entre Pitril y Butalbún? ¿Cuánto tiempo me puedo demorar entre Maya y Trapa? Estas cosas usted las puede calcular porque tienen la distancia, tienen la velocidad promedio del bus. ¿Ya? Eso ustedes lo pueden hacer sin ningún problema. Entonces, eso sería la A, la B y la C, de hecho. Ahora, la D, que es la última, que voy a copiar la pregunta para tenerla directamente en la pizarra. Acá. Entonces, vamos a ir por aquí. Voy a colocarla acá. Ahí sí. Creo que ahí está. Dice Suma que el paradero del bus está a la puerta de la casa de Ponileo y Cuyihuil, que eran los protagonistas de la historia que teníamos antes. En este caso, determina la distancia recorrida por ellos en bus a la ciudad de Los Ángeles y el tiempo total que se han demorado. Suponga que la velocidad promedio del bus es 80 kilómetros por hora. Entonces creo que aquí me falta el dibujito del mapa, ¿no? Creo que el mapa me daba la... Mira, dice, seguro que el paradero... Ya, pero... ¿Cómo se yo? ¿Dónde? ¿A cuántos kilómetros está? Me falta aquí. Aquí me preguntan
la distancia, cuánta distancia están, y me preguntan el tiempo. Yo aquí tengo una pregunta muy grande con, con este ejercicio, que yo siento que le falta un dato. Yo siento que le falta un dato. Es lo que llego a entender, porque en ninguna parte de la guía, si revisamos la guía, en ninguna parte de la guía, en ninguna parte del mapa me dice dónde está Los Ángeles, desde dónde estamos. Tampoco me dice a qué distancia está, tampoco me dice a qué tiempo estamos. Solamente me entregan la velocidad. Entonces, yo creo que esto, yo diría que no se puede hacer. Y siento que le falta un dato. Entonces, para que lo podamos hacer y no quedamos con el ejercicio en blanco, antes que cerremos, vamos a inventar, voy a colocar aquí que lo estoy inventando datos, porque siento que falta inventando datos. Vamos a imaginar que de la casa de los protagonistas, a Los Ángeles, hay, no sé, 480 kilómetros, así, bien lejos. No sé cómo estarán Los Ángeles de Ranco, la verdad. Luego lo pudiera buscar por internet, pero es más entretenido inventar datos. Entonces, vamos a decir que eso está a... No, he usado este color muchas veces. Vamos a ver un naranjito. ¿Ya? Que está... 480 kilómetros. Estamos inventando datos. Y para que pregunten de dónde lo saqué, profesor lo inventó. ¿Ya? Entonces... acá. Inventando datos. Entonces, digamos que me pregunta por el tiempo, que tengo la velocidad y tengo el tiempo. Y nosotros ya sabíamos cómo calculamos el tiempo, le hicimos antes el tiempo, lo calculamos de qué forma, teniendo la distancia, como lo hicimos acá arriba, la distancia, y la dividimos en la velocidad. Entonces, ¿cuál es la velocidad promedio del bus? Perdón, es la distancia dividida en la velocidad. Entonces, la distancia, yo dije que acá que la distancia era 480, entonces la distancia va a ser 480, y ahora sí. ¿Cuánto es la velocidad promedio del bus? Son 80. Entonces sería 480 dividido en 80. Entonces ustedes pueden hacer 6. Recuerden que esta fórmula es muy importante. 6, exacto. 6 horas en este caso, ¿ya? Porque es kilómetros partido en horas. Entonces se demora 6 horas en llegar, desde la casa hasta Los Ángeles. Recuerden que esta fórmula aquí cerrando es muy importante porque el tiempo se calcula dividiendo la distancia a través de la velocidad. ¿Sí? Ok. Entonces, hasta aquí llegaríamos el día de hoy. Lo que yo les quiero pedir, muy fundamental, yo les voy a compartir la pizarra, no se preocupen. Van a hacer un PDF con todas las fotos de los ejercicios que hicimos hoy día. Eso no hay problema. Lo que sí sería bueno... Ahí dejé compartir pantalla, me equivoqué. Sí sería bueno... El micrófono. Que revisen la página 13 de la guía, la 13, la 14, hacia abajo, el tiempo que tengan, lo que alcancen a mirar. No pido que lo hagan todo, sino que lo revisen, que lo lean, para que la siguiente clase que tengamos, que es el miércoles, ya lleguemos como, profe, tengo esta duda, esto fue lo que no entendí, me lo puede explicar usted mejor, y así vamos avanzando. Y también a ustedes les incito que ustedes igual puedan, con el tiempo que tengan, que ustedes mismos se motiven a aprender por ustedes mismas, que créanme que eso es muy fundamental. La mejor forma de aprender algo es uno intentándolo. No importa si lo hacen bien o lo hacen mal, quiero que lo intenten. ¿Ya? Intentando se aprende. Como diría una película que yo vi cuando era pequeño, que es La familia del futuro, se la recomiendo si tienen hijos, nietos, sobrinos, hermanos pequeños, que la vean. Siempre decía que de los errores se aprende mucho, de cuando algo te sale bien, uno no aprende tanto, simplemente se aprende más cuando uno le da mal, cuando mejor se aprende. Entonces sería bueno que revisaran estos ejercicios, que los intenten y después el miércoles lo vamos revisando, ¿sí? Así que eso. Profesor, una consulta. Primeramente, ¿su nombre cuál es? José Cepeda. José Cepeda. Sí. Ya. Y vamos a tener clase con usted
Por ahora, lunes, miércoles, viernes y... O sea, se supone que sí creo que son esos 3 días, si no me equivoco. Lunes, miércoles y viernes. Bien. Sí, mismo horario. ¿Ya? Voy a intentar que ya cuando... bueno, que yo como soy profe, yo ahora se supone que estoy de vacaciones de mi colegio, trabajo en un colegio. Ya cuando podamos volver voy a hacer todo lo posible, yo creo que sí, voy a hacer las clases presenciales en caso de que se puedan hacer presenciales, creo que va a ser mucho mejor. Ya, por ahí vamos, ahí nos vamos a poder conocer bien. Así que eso, intenten hacer las páginas y después el miércoles las vamos a revisar sin ningún problema. Si algo no queda claro, lo vamos a repasar y todo. Así que eso. Creo que... Mi nombre, profesor, es Mario Valenzuela. Sí, puedo ver su nombre, no se preocupe. Aquí al menos tengo la dicha de verle los nombres. Profesor, Tengo 64 años, después de 64 años, quiero aprender de nuevo. Nunca es tarde, siempre se puede aprender algo. Mis caras, Profesor. dígame. Buenas noches. ¿Cuántos días a la semana dijo que iba a haber clase de matemática? Lunes, miércoles y viernes. Buenas noches a todos. Buenas noches, Profesor, profesor. Profesor, que descansen. profesor, escúcheme un poquito. Sí, Usted dice que va a hacer clases presenciales. sí. El tema mío es que yo vivo en Mejillones.